Vamos a ver las servidumbres radioeléctricas de las ayudas a la navegación más sencilla. Primero tenemos las radiobalizas marcadoras tipo Z de 75 MHz, que son las que marcan en una aproximación ILS el outer marker, el middle marker y el inner marker, que son las lucecitas amarilla, blanca y azul que se encienden en el avión, que están un poco en desuso porque los aviones tienen ya casi todos DME, los que tienen ILS, pero bueno, estas están protegidas con una zona de seguridad de 200 metros, que por encima del plano de referencia de la instalación, que es el que pasa por el punto de referencia, no puede haber nada, y de ahí sube una zona de limitación de alturas de 1000 metros con una pendiente del 100%, 45 grados, o sea, poco protegida. En el caso de una radiobaliza marcadora en abanico, que tiene una forma un poco más específica, pues hay que ir a la descripción exacta. También tenemos 200 y 1000. Radiofares no direccionales, el NDB, lo que va con el ADF, pues fijaos que ya tiene 300 metros y 2000 y sube con el 10%. Radiofaro unidireccional, o sea, el BOR, el DME que mide distancia, o el TACAN, que es como el BOR pero militar, pues ya son 300 metros y 3000 metros de zona de limitación de alturas y un 3%. Radiogonómetro VHF o UHF, es una radioayuda que yo no he visto mucho, pues es más limitativa, 300 y tiene 5000 metros y el 2%. Y el radar de vigilancia primario o secundario, acordaos, el primario es un radar normal que rebota la onda electromagnética y sale el pulso y le mide la distancia, y el secundario es que el radar de tierra interroga, la aeronave le responde y entonces, además de saber la distancia, como en la respuesta sabe qué código de avión es, y además, si es modo Charlie, le envía a qué altitud va. Bueno, pues la cosa es que este radar no solamente es que es más restrictivo, son 300 metros y 5000, sino que va por sectores. O sea, si tenemos el círculo alrededor del radar, este sector que puede ser más crítico, una especie de gajo, pues tendrá un 1% de pendiente. En este que es menos crítico, pues tendrá un 5%, y así se van viendo los distintos sectores. Bien, aquí podéis ver un BOR. Entonces, en esta zona, por debajo del plano de referencia de la instalación, por encima, perdón, no hay nada, y a partir de el plano de referencia empieza a subir con una pendiente del 3%. Tenéis aquí 300 metros y hasta 3000. Luego tenemos lo mismo visto en planta, con la zona de seguridad, la zona de instalación, que es donde está la instalación radioeléctrica, y esto que va subiendo, ¿vale? Todo está hecho de los apuntes de Javier Hortelano de la EWITA de Madrid. Y con esto termino este vídeo.